Hoy desfile conmemorativo al 109 aniversario de la Revolución Mexicana. Hallan muerta modelo en su casa en Tijuana. Van 25 cuerpos encontrados en Jalisco. Investigan a exfuncionarios de la Fiscalía de Veracruz. Desaparece en Oaxaca la defensora de derechos humanos. Toman semefo en Coatzacoalcos. Investigan un presunto abuso sexual de una joven en Veracruz. ¿Qué tal, amigos de Global News México? Muy buen día. Estamos en este 20 de noviembre dándole la más cordial bienvenida a muy temprana hora, cuando circulábamos ya rumbo a este espacio noticioso. Veíamos a mamás junto con los niños, sus hijos, al desfile que se va a llevar a cabo en unos minutos más y pues el gran evento que se desarrolla desde la Ciudad de México, en la capital del país, hoy con motivo del 109 aniversario de la Revolución Mexicana. Así que todos hoy concentrados en este desfile conmemorativo que está por comenzar en algunas ciudades y por supuesto aquí en Jalapa. Eric Domínguez, buenos días. Benita, buenos días, un gusto y placer saludarles con lo más importante de la información. Recuerde compartirnos Global News México, así nos encuentra en todas nuestras redes sociales. Hoy, pues a las 10 de la mañana habrá desfiles en prácticamente toda la República Mexicana, pero lo que llama mucho la atención es el desfile de las 12 del día, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde van a participar más de 2,500 artistas y la Petra, una locomotora que transportó a integrantes de la Revolución Mexicana durante pues precisamente el periodo revolucionario, la Petra que circuló prácticamente en toda la República Mexicana hasta llevar a revolucionarios en la toma de Torreón. Así que es un escenario que se va a montar allá en la capital de la República Mexicana y que la verdad está llamando poderosamente la atención de medios nacionales y de medios internacionales. Y bueno, enmarcado en este desfile conmemorativo, también se ha implementado ya un cerco policiaco ahí en el Zócalo de la Ciudad de México por los campesinos que están protestando desde hace varios días, que tienen tomadas las instalaciones de la Cámara de Diputados y que hoy amenazaron con llegar hasta este evento ante pues la negativa del gobierno por darles recursos, sobre todo estos líderes de grupos antorchistas y también de la Unión Agrícola en el país. Y bueno, comenzamos. ¿Qué les parece si hacemos un recuento y nos vamos a la historia, a recorrerla? ¿Por qué este 20 de noviembre? ¿Qué se celebra? ¿Quiénes son los protagonistas? Daniel Páez, adelante. El 20 de noviembre de 1910 da comienzo al conflicto armado en México conocido como la Revolución Mexicana, referido usualmente como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX. Los antecedentes de dicha revolución se remontan al Porfiriato. Después de 34 años de ejercer en el poder, los logros de la dictadura del general oaxaqueño Porfirio Díaz fueron destituidos por las fallas. Los altos costos económicos y sociales durante el gobierno conllevaron a una oposición política que comenzó a principios del siglo XX. La recepción de su candidatura fue muy grande y popular, pero los grandes grupos del poder porfiristas presionaron a Porfirio Díaz a continuar en el poder. Francisco I. Madero fue hecho prisionero antes de la elección y Porfirio Díaz venció las elecciones. Luego de recuperar la libertad, Francisco I. Madero se refugió en los Estados Unidos y promulgó el Plan de San Luis, cuyo sentido democrático era el lema sufragio efectivo, no reelección, y que además convocaba al pueblo a iniciar la revolución el 20 de noviembre de 1910. Esto propiciaría muchos levantamientos armados en diferentes regiones de México, encabezadas por Pascual Orozco, Francisco Villa, Emiliano Zapata, cuyos victorias militares obligaron a la renuncia y exilio de Porfirio Díaz, y el verdadero inicio de la Revolución Mexicana. La lucha concluyó con la promulgación de la Constitución Política de 1917, documento clave surgido en la Revolución que contiene en sí mismo todos los ideales, los anhelos y las aspiraciones de la nación mexicana. En la Carta Magna quedó plasmado el nuevo proyecto nacional, por lo que los mexicanos lucharon y que fue aceptado para enfrentar los retos del siglo XX y los que enfrentarán los mexicanos del México moderno en el futuro. Por lo anterior, el pueblo mexicano festeja el 20 de noviembre. Global News México. Bueno, pues ahí están los hechos históricos que marcaron el inicio de la Revolución Mexicana y que hoy se celebra en todo el país. Pasamos a otros temas, Eric Domínguez. Vamos a otros temas, ahora sí, iniciamos con lo que tiene que ver con la seguridad.
en la República Mexicana. Y esta información que nos ha preparado nuestro compañero Daniel Páez: en Tijuana encontraron a una modelo fitness sin vida. Vamos a ver lo que nos ha preparado. ¿Qué tal, amigos de Global News México? Encuentran 25 cuerpos en fosa de Jalisco. Vamos a ver el siguiente resumen informativo. Presuntos asaltantes atracaron la sucursal de un consorcio de farmacias en la localidad del Tejar, donde el guardia de seguridad que fue contratado resultó herido de un balazo. Sujetos irrumpieron en la farmacia ubicada en la avenida Independencia, entre Ignacio Zaragoza e Ignacio Allende, por 10ª ocasión, en donde acudieron policías y brigadistas. Testigos afirmaron que los responsables entraron al negocio de forma repentina y se abalanzaron sobre el vigilante, el cual, al intentar evitar el atraco, recibió un impacto de bala. Los empleados señalaron que en los últimos 2 meses han sido víctimas de asaltantes en aproximadamente 10 ocasiones, sin que ninguna de estas hubiera detenidos. La entrenadora y modelo fitness Alondra Getsemani Villaseñor, de 23 años de edad, fue localizada sin vida en un domicilio de la colonia obrera Tercera Sección en Tijuana, Baja California. Su madre fue quien encontró el cuerpo de Alondra, ya que al no tener respuesta de ella decidió ir a buscarla a su domicilio. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la mujer tenía más de un día de haber sido asesinada. El hallazgo del cuerpo se dio la noche del domingo 17 de noviembre. Suman 25 cuerpos localizados en una fosa dentro de una finca en el poblado de El Zapote, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a 12 días del ataque a elementos de la Guardia Nacional, que derivó al aseguramiento de 3 inmuebles. Solo 6 personas de los cuerpos encontrados han sido identificadas por sus familiares y contaban con una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Bueno, esto es lo que ha ocurrido en temas de seguridad en las últimas horas. Si quieren estar más informados, visiten Global News México en Facebook. Nos vemos la próxima. Y bueno, como escuchamos en este resumen de seguridad, 25 cuerpos han encontrado en fosas clandestinas allá en Jalisco, pero Veracruz no se queda atrás. Desde hace varios años los colectivos mantienen la búsqueda de sus seres queridos y familiares en estas fosas que clandestinamente, se hicieron a lo largo y ancho del territorio veracruzano para deshacerse de las personas, obviamente algunos por desaparición forzada, otros víctimas de la violencia y daño colateral que impera en la entidad. Y bueno, continuaron con la búsqueda ahora en otros predios. Retomando estas acciones, los colectivos Solecito Veracruz iniciaron la búsqueda de restos humanos en fosas clandestinas de la localidad del Arbolillo, perteneciente al municipio de Alvarado, Veracruz. Recordemos que ahí ya se había hecho una primera búsqueda, ahora se retoman nuevamente estas acciones, como lo informó Rosalía Castro, integrante del colectivo, que indicó que los trabajos en la zona serán acompañados por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. También hubo cambios importantes en esta dependencia, ahora con nuevos autoridades, pues están llevando a cabo estos trabajos de búsqueda. Indicó también que van a ampliar el radio de búsqueda y tendrán una semana más para localizar algún indicio. De lo contrario, la Fiscalía cerrará el lugar. Si dan acciones positivas ahí en este predio que está ubicado en el Arbolillo, pues el colectivo Solecito mantendrá desde luego esta área protegida. De lo contrario, ya se va a dar por concluida los trabajos ahí. Antes de pasar a lo que sucedió a la Prepa 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México, tomada por estudiantes, vamos a un breve resumen de seguridad de las últimas horas, en los últimos instantes, lo que se está reportando a nivel nacional. La ola de violencia en Monterrey, en la zona colindante con Tamaulipas, continúa. Ayer bloqueos y quema de vehículos se observó en las últimas horas del día. Y es que ni autoridades estatales ni federales están poniendo orden ante la oleada de incidentes delictivos que se están registrando en Tamaulipas y en Monterrey, debido a un nuevo grupo delincuencial que se está haciendo notar y que ya quiere y ya llamó la atención de de la ciudadanía, tanto en Monterrey como en Tamaulipas. Continúa imparable con el hallazgo de bolsas de plástico con restos humanos y asesinatos en diferentes puntos de Monterrey, Nuevo León. Durante las primeras horas de este miércoles fueron localizados 4 bolsas con cuerpos cercenados al interior de una camioneta frente a la 7ª zona militar. En los asientos traseros del vehículo fueron dejados los cuerpos desmembrados con un mensaje de un grupo delictivo. Ayer la racha de violencia cobró la vida de 9 personas entre Tamaulipas y Monterrey en acciones atribuidas por las autoridades al crimen
organizado, y a partir del sábado la Secretaría de Seguridad pondrá en marcha el Registro Nacional de Detenciones, con el cual busca garantizarse el control y seguimiento de las aprehensiones. Y policías capitalinos resguardan en la Ciudad de México el plantón de campesinos que rodea la Cámara de Diputados, apostados cerca del Archivo General de la Nación. En lo que va del año, disminuyeron un 50% las muertes de elementos de los policías federales producto de enfrentamientos con grupos criminales en operaciones delictivas. De acuerdo con información obtenida vía Transparencia por Milenio, la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, así como de la Policía Federal, reportan que entre enero y septiembre de este año se han registrado 14 bajas menores a las registradas en el mismo periodo el año pasado. Y pasamos ahora a los desmanes que hubieron allá en la torre de la UNAM. Jóvenes encapuchados, como usted sabe, hicieron destrozos a estas instalaciones, pero ese no fue el único caso el que se presentó la semana pasada. También ahora tomaron la prepa 8 de la UNAM, jóvenes también encapuchados, acudieron hasta las instalaciones de esta prepa, la número 8, y exigieron un alto a la venta de mercancía y sobre todo la violencia de género que impera al interior del plantel. Agresiones, por supuesto, hacia las compañeras. Anunciaron que si no se cumple el 50% de sus exigencias, no iban a entregar las instalaciones. Veamos las imágenes de lo que ocurrió ahí. Madre. ¿Dónde están sus padres? ¿Dónde están? Quítate esto que no te escucho. ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está la Estamos en la primera fila, no chingues. Madre. Antes de comentarle lo que sucede con el tema de la Fiscalía General del Estado, le comento que la Procuraduría General de Justicia capitalina ha informado que detuvieron a un hombre por su probable responsabilidad del delito del secuestro express. De acuerdo a la Procuraduría capitalina, el sujeto identificado como Aurelio Omar M. está relacionado con diversos secuestros en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. Ya cayó otro delincuente en la Ciudad de México. Y de México vámonos a Veracruz. Al interior de la Fiscalía General del Estado de Veracruz se realizan investigaciones en contra de exfuncionarios de la misma institución, incluso de ex fiscales que no hubiesen cumplido con su responsabilidad. Así lo reveló el encargado de despacho, Verónica Hernández. La responsable de la Procuración de Justicia en la entidad reconoció que detectaron carpetas de investigación que no fueron iniciadas, donde destaca agresión a pensionados, agresión a periodistas y se procederá legalmente. Dejó en claro que a su arribo a la Fiscalía se van a investigar todos los casos rezagados en la Fiscalía General del Estado. Y una noticia que ayer impactó mucho allá en Oaxaca es la desaparición de otra activista y defensora de los derechos humanos y también de los bosques allá en la entidad, Irma Galindo, que fue reportada como desaparecida por familiares y amigos en el municipio de San Esteban, Atlatahueca, que además pertenece a la Mixteca oaxaqueña. De acuerdo con la información disponible, se desconoce hasta el momento el paradero de la defensora desde el 10 de noviembre, según lo que reportaron sus familiares. La Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos en México, por su parte, exigió al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, que informe públicamente sobre el paradero de Irma Galindo. Y hablando de mujeres desaparecidas y de situaciones que se cometen contra las féminas, también aquí en Veracruz, allá en la zona conurbada, ya se investiga otro presunto abuso sexual. De acuerdo a lo que trascendió, esta joven de Veracruz había sido abusada sexualmente. La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Blanca Aquino, dio a conocer que se está investigando ya estos hechos que aparentemente ocurrieron recientemente allá en la ciudad porteña. Señaló que cuentan con información que señalan que los hechos pasaron el domingo. Presuntamente la víctima fue atendida en la Cruz Roja, por lo que han solicitado el parte de esta institución médica. A 2 días del presunto ataque sexual, aún no se conocen los detalles del caso por parte de esa institución, pero continúan a la espera de que la Cruz Roja, la Fiscalía y la Policía Naval compartan la información recabada. Y esto viene a colación de todos los hechos de abuso sexual
sexual que presuntamente se han cometido contra mujeres ahí en la zona de Veracruz y Boca del Río, que ya semanas atrás se había platicado y comentado mucho pues en el medio que habían violado a varias mujeres en diferentes momentos y circunstancias, pero a final de cuentas han estado cometiendo estos abusos sexuales. ¿Qué dijo Blanca Aquino? Escuchemos. No, nosotros estamos todavía por confirmar el dato de lo que se subió en redes, y si es así, pues como siempre lo hemos hecho, nos vamos a acercar no solo a la víctima, sino también a toda su familia, y bueno, estar darle el acompañamiento, ¿no? que se requiere y sobre todo en estos casos. Mira, yo ya me contacté con la enlace de género de la Cruz Roja. Bueno, hay que tomar en cuenta que bueno, ayer también fue un día inhábil, y ya me contestó ella. Yo desde anoche me puse en contacto con ella, me dijo que lo iba a checar, y en cuanto tenga la información para verificarlo, que me lo hace llegar. Y seguimos con estos temas de abuso y acoso sexual, y es que hay una serie de denuncias por parte de estudiantes de la Universidad Veracruzana. Incluso hay una página de Facebook que le vamos a estar compartiendo un poco más adelante en nuestras redes sociales, donde incluso se llama así, Abuso Sexual V, así se llama, y donde denuncian a catedráticos, denuncian administrativos y también agresiones de los alumnos. Ayer se dio una marcha en Jalapa y en Veracruz en contra del abuso sexual denunciado por alumnas de la máxima institución, la máxima casa de estudios en Veracruz. En Jalapa marcharon decenas, centenas de personas pidiendo que se acabe con el abuso sexual y el acoso sexual a las mujeres y a jóvenes, a todos en general en esta institución. Y en Veracruz, estas imágenes que le compartimos ayer con toda oportunidad durante la presentación del informe del vicerrector, ahí estaba pues toda la plana mayor de la Universidad Veracruzana, y en estos videos que le compartimos a todos ustedes se ve como un grupo de jóvenes, de adolescentes, irrumpen en el evento de la rectora Sara Ladrón de Guevara cuando ella estaba hablando, y le dicen que no más acoso, y que debe de poner atención, que no debe de hacer caso omiso a estas situaciones que se presentan. Ahí irrumpen las jóvenes en el evento, y la propia rectora Sara Ladrón de Guevara les da la palabra, y una de ellas, una de las muchachas, expone los casos de abuso sexual que se vienen dando a conocer en la Universidad Veracruzana, y ella después toma la palabra y se dan un abrazo y le dice que muestren las pancartas a las mujeres. La verdad, Benita, yo no sé qué opines, pero esto nunca se había presentado. Es la primera vez que lo vemos, ¿no? Y que bueno, pues es el panorama que se está viviendo al interior de esta institución, pero no solo de la Universidad Veracruzana, sino de muchas dependencias, y obviamente ha sido la voz de las mujeres quienes lo han patentizado ya incluso a nivel nacional. Recientemente también lo hicieron en otras instituciones educativas, el acoso, las situaciones de violencia contra las mujeres y de todos los, no importa aquí el sexo, sino que hay una cuestión que se está generando, una cuestión que están viviendo, que se está dando y que debe ser atendida por las autoridades educativas. Bien por Sara Ladrón, que finalmente, después de mucho tiempo que no la veíamos actuar, escuchó a estos jóvenes, les dio la palabra, y bueno, ojalá y tome acción al respecto. Vamos a ver y escuchar lo que sucedió ayer. La verdad fue un momento muy tenso, porque pues fácil se hubiera recurrido a tratar de desalojar a los jóvenes, pero pues iba también a ser muy, muy complicado, porque ya habían llenado prácticamente en las imágenes que tenemos para todos ustedes, ya habían llenado las escaleras, los balcones de la USB, ahí están, entonces no los podían sacar, y ella misma les dice que tomen el micrófono. Vamos a ver y escuchar este momento. De toda la geografía de Veracruz, de México y del mundo, nos están gritando MeToo. Yo quiero decirles que las mujeres que estamos aquí, que formamos parte del Consejo Universitario Regional, podemos ponernos de pie y decir que todas nosotras hemos vivido situaciones de acoso y de hostigamiento también, y que no fuimos tan valientes en mi generación para denunciarlo. Yo les pido a las mujeres que estamos aquí sentadas, a la que está en el presidio,
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada yo quisiera agradecer que la señora rectora nos haya recibido, nos haya abierto las puertas. Y bueno, la realidad es que venimos a manifestarnos de la manera más pacífica, de la manera más prudente, pero sí también con bastante urgencia, porque yo soy de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y tengo compañeras que han sufrido acoso, tengo compañeras tanto que han levantado la voz, tantas otras que no se han atrevido. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Así que el día de hoy, si ya dimos este gran paso, queremos que se investigue. La señora rectora nos decía que hay casos donde las alumnas mienten. Puede ser cierto, pero si se investiga, lo que nosotros estamos proponiendo es que haya una sanción. Para el maestro, si es realidad que está acosando a las alumnas, o para la alumna si lo está difamando, pero lo que queremos es que se investigue y que haya justicia, porque una institución tan prestigiosa como lo es la Universidad Veracruzana no puede encubrir acosadores. Muchas gracias. ¿Cómo ves, Benita? Pues vaya situación que se presentó, pero mira, creo que está sirviendo mucho el movimiento que se está haciendo a nivel nacional, no más acoso, no más violencia contra las mujeres y también contra los hombres, porque no nada más están exentos los varones, también hay estudiantes que sufren este tipo de abusos y bueno, qué oportuno, digamos, ahí no le quedaba de otra a Sara Ladrón darle la voz a estos jóvenes, ya habían prácticamente entrado, ya estaban dentro y bueno, pues había que escucharlos, no quedaba de otra. Atención rectora, no más acoso, así le gritaban las estudiantes que se manifestaron ayer, repito, era la presentación del informe de labores del vicerrector de la zona conurbada y así lo recibieron las estudiantes, vea. La señora rectora que finalmente tuvo que escucharlos porque muchas veces estas autoridades se vuelven pues sin oídos ante las demandas de los estudiantes y son impenetrables en sus oficinas. Así es, son islas donde no llega nada. Así es, bueno, no tienen voz los estudiantes y es la única oportunidad que tienen para irrumpir en un informe como el que sucedió el día de ayer ahí de la vicerrectoría de la zona de Veracruz para hacer pues esta exigencia de no más acoso. Vámonos a otro tema. ¿Qué pasa con Emilio Lozoya? Todo el asunto de corrupción de Petróleos Mexicanos, la famosa venta de esta planta de agronitrogenados ubicada allá en Coatzacoalcos, pues a precio elevado, cuando realmente es una empresa chatarra la que vendieron, y bueno, pues la triangulación de recursos, mochis y demás en la era de Peña Nieto y de Emilio Lozoya. Bueno, pues se sigue investigando, señores, toda esta corrupción. Como usted sabe, pues él está prófugo de la justicia, su mamá también envuelta en un escándalo legal por toda esta transferencia de recursos a una cuenta bancaria que es de pues su titularidad, digámoslo así, y bueno, pues ya las autoridades hablaron también sobre todo lo que está ocurriendo con respecto al amparo que le negaron nuevamente a Emilio Lozoya contra la orden de captura por la venta de agronitrogenados. Una jueza federal rechazó otorgar este amparo al exdirector de Petróleos Mexicanos contra la orden de aprehensión librada en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita derivado de la venta de la planta de fertilizantes agronitrogenados. Luz María Ortega Tlapa Ortega, juez octavo de distrito de amparo en materia penal, determinó que la orden de captura librada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte está fundada debido al cúmulo de pruebas que exhibió la Fiscalía General de la República que hacen presumir que Lozoya sí es probable responsable de dicho delito. En esta sentencia, que consta de 101
Hojas Ortega Tlapa expone que los elementos de prueba valorados por el juez de control permitieron determinar que existió una venta superior al valor real de dicha planta, además de una triangulación de recursos junto con dos computados, que de los cuales pues una de ellas es de la hermana de Emilio Lozoya, lo que le permitió adquirir un inmueble en más de $1 millón en la Ciudad de México. Imagínense cuánto dinero no transaron durante toda la etapa de Peña Nieto con Petróleos Mexicanos y esta venta que a todas luces, bueno, pues fue superior el monto, o sea, la vendieron en millones o simularon venderla en millones cuando en realidad la planta valía muy poquito. Ahorita está convirtiendo en una verdadera chatarra. Lo único que vale tal vez al momento pues son sus muelles, pero Agromex o Agronitrogenados, que se declaró en quiebra técnica por ahí de 1994-96 aproximadamente, bueno, pues no valía nada y estos señores hicieron el negocio de su vida. Es correcto, y bueno, sigue el drama, sigue la telenovela entre el poeta Javier Sicilia, que ha encabezado durante hace algunos años una lucha en contra de la violencia después de que secuestraran y mataran a su hijo. Marchaba acompañado por líderes sociales. En aquel entonces lo acompañaba Alejandro Solalinde, ya ayer hablamos ampliamente de este asunto, y Julián Levarón, familiar de la familia masacrada allá en Chihuahua, habló a los medios de comunicación nacionales. Adelantó que se va a unir a la lucha, a las marchas del poeta Javier Sicilia, el oriundo de Morelos, y también dijo que tanto el presidente de México como las instituciones son incapaces de resolver el problema de inseguridad en este país. Yo creo que debemos de hacer algo por unir a nuestras comunidades, porque tenemos un enorme problema con la violencia en el país y también con la drogadicción, y va en aumento. Entonces, pues nosotros no podemos abdicar nuestra responsabilidad como padres y como ciudadanos de quedarnos callados y asumir que las cosas así van a ser de ahora en adelante, porque obviamente pues el presidente y las instituciones son incapaces de resolver este problema, y yo creo que es tiempo de que la sociedad civil tome cartas en el asunto y empiece a buscar una forma de enfrentar a la violencia y especialmente a la autoridad. Y bueno, en la Cámara de Diputados no han podido aprobar el presupuesto del próximo año, la proyección que tienen del 2020, obviamente para la distribución de los recursos públicos, tanto a los estados como a la misma federación y por supuesto a los entes municipales. Que el presupuesto no es un botín político, dijo Mario Delgado, quien es el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados. Él señaló que además de que se busca un ajuste de 12.500 millones de pesos para el presupuesto del próximo año, la mayor parte de la reasignación de recursos adicionales, más de 8.000 millones de pesos, serán para los programas de pensión para los adultos mayores y también para personas con discapacidad, y también se va ahora a reasignar este presupuesto del cual se está ajustando para el programa Sembrando Vida, para miles de campesinos y productores en el país, según explicaron los legisladores. En el caso de los aumentos a las pensiones de adultos mayores y discapacitados, Delgado Carrillo indicó que fue para garantizar el valor del subsidio. Al presupuesto para la pensión universal de adultos mayores tendría una adición de 2.700 millones de pesos más en comparación con lo que propuso el Ejecutivo. También proponen dar 169 millones de pesos en total a 61 programas opacos y de desempeño. Los diputados también pidieron un aumento de 4.766 millones de pesos al presupuesto de salud para el próximo año. Pero como ya estamos escuchando, pues el programa de pensión a personas con discapacidad también va a tener pues una reasignación mayor de presupuesto para el próximo año. Es decir, la mayor parte del presupuesto que se está ajustando se va a destinar a los programas sociales, como lo pidió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, hablando de acciones desde la Cámara de Diputados, donde se está transformando, por supuesto, al país a través de las iniciativas, le comento que este sábado 23 de noviembre, en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna estará pues informando sus actividades legislativas y cómo se está trabajando desde el Congreso Federal. Escuchemos. Amigas y amigos de Minatitlán, en unos días más estaremos con ustedes para rendir nuestro primer informe de actividades legislativas.
tenemos mucho que decirles de las transformaciones que hemos logrado desde la Cámara de Diputados. Y además, les hablaré del futuro. No falten. Es lo que sucede y bueno, el informe de actividades será este sábado de lo que está aconteciendo precisamente en esta coordinación entre el gobierno federal, el gobierno del estado de Veracruz y las cámaras de diputados local y también por supuesto el Congreso de la Unión. Y cambiamos de tema totalmente, vámonos con lo que sucede en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sigue la controversia, alcaldes, gobernadores, obviamente panistas están desconociendo a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahora, la Asociación Nacional de Alcaldes no reconoce ni atiende recomendaciones que emita Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La agrupación sostuvo que al igual que la Asociación Nacional de Gobernadores del PAN, estos no atenderán el mandato de Piedra Ibarra por haber surgido de un proceso ilegal y amañado, es lo que está diciendo ahora en un grupo de alcaldes panistas. Hay que decirlo también, el único partido que está haciendo el escándalo y el caldo gordo al PAN, pues son obviamente sus agremiados, tanto gobernadores como alcaldes, Benita. Así es, y bueno, pues ya está listo para hablar de este tema el académico, además especialista en temas de derechos humanos, también catedrático de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Edgar Gómez, a quien saludamos esta mañana con su participación y por supuesto la opinión de lo que ocurre en el contexto nacional. Adelante, Edgar, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos al auditorio en esta mañana del miércoles. Y bueno, específicamente este tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tenido mucho que decir a propósito de la elección de la presidenta actual. En ese sentido, una de las cosas que tenemos que observar bien a bien, ¿no?, es el marco legal que determina el nombramiento de la actual, en este sentido, presidente o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional, ¿no? En ese sentido, el artículo 102, apartado B, pues es muy claro al determinar que para poder ser elegido presidente de la Comisión de Derechos Humanos, es importante no tener una afiliación partidista, ¿no? Y ese es uno de los puntos centrales o el punto toral sobre el cual se han manifestado, se han puesto en relieve, no solo actores políticos, es decir, no solo me refiero a entidades gubernamentales como las alcaldías o alguna entidad federativa como por ahí Querétaro, o incluso como algunos organismos constitucionales autónomos que dijeron que van a dejar de recibir trámites frente a la propia institución, sino también sociedad civil organizada, ¿no? Es decir, activistas que han estado acompañando a víctimas de violaciones a derechos humanos y que han tenido un largo camino en el devenir de la defensa de los derechos humanos, también han cuestionado seriamente y digámoslo en ese sentido formal, ¿no?, la legitimidad del nombramiento de la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, ¿no? En ese sentido, me parece que el escenario que podemos observar es un escenario que nos da una lectura muy convulsa a propósito de lo que está pasando también con la agenda nacional, ¿no? Es decir, tendríamos que pensar primero cuál es el objetivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuál es su finalidad en este sentido del por qué existe, ¿no?, para qué fue creada, y en este sentido de el por qué es importante que haya una imparcialidad o una autonomía en las personas que desde la participación o desde la representación, en este caso la presidencia, puedan ejercer el mandato constitucional para el que son nombrados, ¿no? En este sentido, la violación de los derechos humanos es prácticamente cuando hay un abuso o un límite del ejercicio del poder público, ¿no? En eso estamos pensando en que las autoridades a nivel federal, al momento de ejercer sus funciones, ¿no?, se extralimiten o en cierto momento no cumplan con lo que tendrían que realizar. Podríamos decirlo en un tema muy general, ¿no?, con las obligaciones
de respetar, ¿no? Y de garantizar los derechos humanos. Es decir, cuando una autoridad no tiene que detener a alguien arbitrariamente, ¿no? Por ejemplo, hablando a propósito de la Guardia Nacional, mucho menos alguna situación más violenta como privar de la vida, ¿no? Sin ninguna razón, lo que se considera desde la autoridad pública una ejecución extrajudicial. En este sentido, lo que podemos observar, el hecho de que se nombre a alguien que esté cercana o que forme parte de la militancia del actual gobierno, pues deja un sesgo, ¿no? Primero es una violación flagrante de la Constitución, pero también deja un sesgo al momento de establecer los procesos de legitimidad, ¿no? Nos dice también por ahí la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que para ser presidente de la comisión se debe de gozar de una reputación y de una ética y de una moral intachable, ¿no? Me parece que en este sentido se pone en riesgo esta capacidad ética o moral del ombudsman de tener una moral intachable. Me parece que también la idea de que desde varios sectores se legitime o se establezca de inconstitucional el mandamiento también afecta en este sentido esta fortaleza que en un sentido muy real es una voz, es una esperanza de la ciudadanía que se tiene para poder luchar contra esos abusos del poder, ¿no? Nosotros recordemos que la Comisión de los Derechos Humanos es uno de los primeros órganos constitucionales autónomos construido por ahí de los años 90, 1994, y en ese sentido estas comisiones de derechos humanos justo son estas esperanzas que se tienen frente al abuso del poder público, ¿no? Como en algún momento se tuvo en esos años. Recordemos, por ejemplo, que algunos episodios importantes que ha tenido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es este informe que establece la desaparición que tuvieron varias personas durante la Guerra Sucia y que da pie a la creación de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y del Pasado, ¿no? Esta fiscalía llamada FEMOS, ¿no? Y que fue justo a raíz de esta recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? A raíz de estos hechos que ocurren durante la época de los 70. Entonces, me parece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando se lo propone o cuando se utiliza de manera adecuada, conforme a su objeto y fin, respetando claramente el marco normativo, puede ser un mecanismo útil para combatir la impunidad, ¿no? Evidentemente, el ejemplo que estoy poniendo es un ejemplo que la Comisión Nacional se atrevió a hacerlo durante la época de los 70s, ¿no? Acá lo importante es lo que está ocurriendo en estos momentos, lo que puede ocurrir a propósito de las actuales políticas que se establecen desde el gobierno federal e incluso lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Y el hecho de que desde el nombramiento se debilite este poder que tiene la propia institución al ser un órgano constitucional autónomo, pues me parece que se pone en riesgo incluso el proceso democrático en el que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y esto me da pauta un poco para plantear también este otro escenario que se ha planteado desde un movimiento diferente hacia las víctimas, ¿no? Que es esta situación de llamar a una nueva marcha a propósito del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, dirigido específicamente al Palacio Nacional, en donde se le pide al señor presidente Andrés Manuel López Obrador que reconsidere su política de seguridad, ¿no? Me parece que también en este mismo sentido, digamos, movimiento de las víctimas o este llamamiento hacia las víctimas para poder generar esta gran marcha nacional, también es parte de este mismo proceso de legitimidad o de falta de la misma que se va dando en los diferentes escenarios políticos, ¿no? Es decir, estamos observando que en nuestro país se siguen realizando preguntas que requieren respuestas rápidas, ágiles y soluciones efectivas. Es decir, ¿por qué tenemos una Comisión de los Derechos Humanos débiles? Y la respuesta que nos dice el propio presidente, ¿no?, es que la clase conservadora no quiere someterse a los oprimidos. Y cuando salen los oprimidos a hablar, como son las víctimas, ¿no?, dicen, bueno, ¿yo para qué los voy a recibir? Porque eso, ¿para qué quiero que me tachen de
bueno, de varios calificativos que plantea él, ¿no? Y eso al final da flojera, ¿no? Para no entrar en tantos momentos. Entonces, al final me parece que lo que se está observando en el gobierno federal son dos dimensiones, ¿no? Que se han roto a propósito de la llegada al gobierno. Una de ellas es lo que tendría que ver específicamente con su manutención dentro del poder, y otra cuestión es la voz que representarían para la ciudadanía que les hizo llegar al poder, ¿no? Y me parece que está lejos de cumplir con este segundo objetivo, ¿no? Y por eso se ve, no nada más con la selección del ombudsman y no nada más con la atención a las víctimas, sino también lo que tendría que ver con algunos otros nombramientos que se han visto y que se van a seguir viendo a nivel federal. Entonces, esa sería una pregunta importante que tendríamos que empezar a responder los académicos, la sociedad civil, los defensores de derechos humanos, es decir, qué instrumentos o qué medios de control podemos establecer para las actuales actuaciones rapaces que se están teniendo desde el gobierno federal o desde la política pública que está violentando el marco constitucional y con ello también violentando los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Pues me parece que sí son graves las posiciones que se están tomando. Así es. Edgar Gómez, como siempre, es un placer platicar contigo y que nos pongas en la palestra todos estos temas que están en el contexto nacional. Muchas gracias. Muy bien, bueno, estamos en contacto. Hasta luego. Gracias, académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Edgar Gómez, esta mañana aquí a través de Global News México. Dice, hay actuaciones rapaces que están poniendo en riesgo, desde luego, la Constitución y además, dice, la actuación democrática que ha tenido, pues, el país en muchos años atrás. Así las cosas, pues, vaya situación. Ojalá que ya este tema que ha marcado agenda en las últimas semanas, pues ya se vaya agotando. Y ha distraído de la verdadera agenda, ¿no? Así que es la de seguridad. Es muy vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una realidad, y de esa agenda nacional vámonos a otra. Fue una noticia que ocupó las notas principales de los diferentes medios nacionales, la reelección y la toma de protesta de Enrique Graue, el nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y así, con esta ceremonia, rindió protesta en su segundo periodo que finalizará en 2023. Ya me voy. De honor, cumplir con las obligaciones que como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México le impone la Ley Orgánica, el Estatuto Universitario y los reglamentos que de ellos emanan, que en el desempeño de su alto encargo velará usted porque se respeten los derechos de la universidad consagrados en dichos ordenamientos, así como por el constante progreso de nuestra institución, teniendo siempre en cuenta el bien de México, sus destinos en el orden, la cultura y los inmutables dictados del progreso social de la humanidad. Protesto. Si así lo hiciera usted, que la nación y la universidad se lo premien, y si no, se lo demanden. De temas nacionales, ahora vamos a temas internacionales, ya cerrando este espacio informativo, el tema de Bolivia, que sigue dando mucho de qué hablar, alrededor de una treintena de personas muertas ha dejado como saldo la represión militar que se está viviendo en Bolivia después de que Evo Morales renunciara a la presidencia, entrara un gobierno de la derecha, y como siguen las protestas de los indígenas y de los ciudadanos en Bolivia, les echaron a los militares encima y están matando a muchas personas allá en este país. En estos momentos se realiza una conferencia de prensa de Evo Morales en el Hotel Marriott, lujosísimo el hotel. Ahí está este presidente de origen socialista, imagínese usted, de origen socialista, de vertiente política socialista, y dando una conferencia de prensa en uno de los hoteles más caros del mundo, en un emporio del capitalismo. Pero bueno, así las incongruencias de los líderes políticos en nuestro mundo. Ahí se está desarrollando esta presencia de Evo Morales ante los medios de comunicación. Dice que en Bolivia están matando a mis hermanas y hermanos. Nunca pensé que las Fuerzas Armadas usarían el equipamiento en contra del pueblo, que se ha manifestado pacíficamente en defensa de la democracia. Evo Morales, que sigue dando de qué hablar, y Paulo Coelho,
Este escritor extraordinario a nivel mundial ha hablado que se siente triste por el golpe de Estado en Bolivia, tras la crisis política que enfrenta Bolivia y los grandes enfrentamientos registrados entre las Fuerzas Armadas y los manifestantes. El escritor brasileño Paulo Coelho se pronunció en su cuenta de Twitter este martes. El novelista se refirió al país andino como un gran pueblo, mediante un post titulado Bolivia y yo, acompañado por un video en el que se dice triste por los últimos acontecimientos que calificó como golpe de Estado y confía que pronto regrese la paz. Es el escritor Paulo Coelho. Hola, soy Paulo Coelho. Estoy hablando mucho de Bolivia en mi feed, porque es un país que tengo un amor enorme. Fue el primer país que conocí, aparte de Brasil. Fui en tren, conocí Cochabamba, conocí Santa Cruz de la Sierra, conocí La Paz, y la primera vez que vi nieve en, ¿cómo se llama la montaña? Chacaltaya, Chauhanaco. Bueno, conozco bien Bolivia. Después volví varias veces como escritor, ya conocido. Pero lo que me importa es ver un golpe de Estado, así lo digo, sin sutilezas, de un pueblo que es encantador. A mí me encanta. Cada vez que voy a Bolivia eso es mágico. La primera vez me acuerdo incluso el nombre de la familia que me quedé, que se llamaba la familia Bustillos, y que nos recibió a mí y mi novia, y lo disfrutamos magníficamente bien. Yo espero que cuando termine esta tontería de este... Y vámonos con temas nacionales, lo que está sucediendo en las últimas horas en nuestro país. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador puso fin al proyecto de zonas económicas especiales del presidente Enrique Peña Nieto. En el decreto, el cual fue publicado el pasado 19 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, se abrogan los diversos declaratorios de las zonas económicas especiales de Chiapas, de Coatzacoalcos, de Campeche, de Lázaro Cárdenas, de Progreso, de Salina Cruz y por supuesto de Tabasco. En estas zonas económicas fueron publicadas el 29 de septiembre y el 19 de diciembre del 2017 y 18 de abril del año pasado. Todo lo que huela a Peña Nieto se está derogando. Mónica Macice, nueva titular del Consejo Nacional para Prevención de la Discriminación CONAPRED, cargo que asumirá este miércoles, confirmó la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. El partido político español Vox lanzó un fuerte reclamo al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien llamó mediocre con ínfulas, y le pidió que se deje de pelear con el conquistador Hernán Cortés, pues llevan más de 400 años ya muerto este personaje. A través de su cuenta de Twitter dijo esta aseveración Vox, este partido que por supuesto, y dicho sea de paso, no ganó las elecciones en la contienda pasada allá en España. Esto luego de las más recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Hernán Cortés, de quien consideró que cometió el primer fraude de la historia mexicana, que apenas desembarcó, dijo Andrés Manuel, desembarcó en Veracruz el conquistador Hernán Cortés y sin ningún fundamento legal, porque eso se puede probar, no había ningún fundamento legal, se autonombró alcalde, fue el primer fraude y jefe del ejército invasor, dijo Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera al presentar su libro Hacia una economía moral. Y vamos a temas de seguridad, porque hay mucho de qué hablar. El esposo de una paciente del Hospital de Ginecología y Obstetricia 23 del IMSS denunció que un hombre que iba acompañado de su hija robó su mochila. Según el afectado, identificado como Martín Tovario, originario de Zacatecas, las mochilas de otras 3 personas también fueron robadas. Todo esto sucedió en el IMSS 23
de Monterrey, Nuevo León. El hombre, acompañado de su pequeña hija, se robó las mochilas. Un juez federal de Quintana Roo dictó auto de formal prisión a María Irene Arteaga Rangel, agente de la Policía de Puebla, por presuntamente haber cometido delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho. Motociclistas roban a un empleado del Reclusorio Sur en la Ciudad de México 164 cheques con valor de 520,000 pesos de la nómina. Cerca de la 1:30 p.m, el empleado del sistema penitenciario fue asaltado al salir de una sucursal bancaria en la alcaldía Iztapalapa. El gestor del reclusorio, que viajaba en una motocicleta, se detuvo en un semáforo y ahí fue cuando lo abordaron los delincuentes. Le quitaron este monto millonario y las autoridades ya investigan esta situación. Personal de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas embargó 15 pipas y 8 tractocamiones que traían 444,000 litros de combustible por la sospecha de ser producto robado. Finanzas y Subsecretaría de Ingresos de Tamaulipas colocaron un retén en el kilómetro 30 de la carretera Monterrey para realizar verificaciones y detectar contrabando de este tipo. Los trailers confiscados transportaban gasolina y diésel, fueron embargados precautoriamente y bueno, pues la carretera se vio congestionada, pero se logró la detención de estos vehículos. Por eso muchos personas, muchas autoridades que tienen que ver con el tema de seguridad allá en la zona norte del país establecen que este tipo de retenes están originando la quema de vehículos tanto en Monterrey como en Tamaulipas. Es una reacción del crimen organizado ante estos decomisos del estado. En Chihuahua, 2 policías fueron ejecutados durante este martes, un comandante de la Policía Municipal del municipio serrano de Bocoina y un agente estatal de la capital del estado. Cerca del mediodía, un agente estatal fue emboscado y a tiros fue ultimado. Murió a bordo de una patrulla la que tripulaba. Así de esta forma es los hechos que se están reportando en las últimas horas en todo el país. Y también hablando de inseguridad en este estado de Veracruz, han aumentado los invasores y robos de maquinaria, así lo reportan inmobiliarios veracruzanos. El tema del robo de maquinaria ha estado más apuntado a los socios de CEMIC, propiamente a los desarrolladores de vivienda, más bien nuestro tema. Afortunadamente ahorita no hemos tenido nuevos reportes de invasiones y de las que hemos tenido se está llevando los procesos judiciales y estamos esperando, pues una resolución, ¿no? Tuvimos un caso en Orizaba y 2 aquí en Veracruz. Más bien han sido terrenos, un desarrollador sí hubo una invasión de viviendas, pero ese problema sí se solucionó. Y ya para despedirnos, vamos con la información del estado del tiempo. En unos momentos más, con todos ustedes presentaremos el reporte del estado del tiempo de la Conagua. Antes le informamos que autoridades de Baja California suspendieron clases este miércoles en todos los niveles educativos para los municipios de Tijuana y Rosarito. Esto ante el pronóstico de lluvias intensas. La dependencia Protección Civil de Tijuana informó que esta determinación se tomó tras la recomendación de Protección Civil Estatal para proteger la integridad física de la comunidad estudiantil. Y para este miércoles persistirán las lluvias en diferentes estados de la República Mexicana. Serán lluvias de gran intensidad por la llegada del Frente Frío número 16, el ingreso de humedad y la onda tropical número 54. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica fuertes precipitaciones en Baja California, Sonora, Durango, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Además, se prevé un ambiente frío con nevadas en regiones serranas en el norte del territorio mexicano. En la zona del Bajío se estima una temperatura máxima de 26 grados Celsius. Y con esta información, pues prácticamente estamos llegando al final de ese espacio informativo, no sin antes, por supuesto, comentarles que tenemos saludos afectuosos para René del Valle, para Andrés Caro, para Francisco Martínez, para por supuesto también Ricardo Chua, para Sigüenza Comunica, saludos
César Cese, Maricruz Hernández Jiménez, muchas gracias por vernos, por compartir nuestra información, por supuesto, y tenemos por aquí más saluditos, que no se nos quede nadie sin saludar. Tenemos también para la señora Carmen Álvarez, dice buenos días amigos de Global News. Señora Carmen Álvarez, muchísimas gracias, saludos. También por supuesto para Unice Zamora, para el ingeniero Víctor Raúl, que nos ven todos los días. Gracias en verdad por vernos, por compartir nuestra información. Nos vamos con los detalles, por supuesto, de lo que dijo Evo Morales en la conferencia que ofreció a los medios de comunicación esta mañana allí en la Ciudad de México. Regresaremos y también detalles de los desfiles y detalle del desfile de la Ciudad de México, donde nos estaremos enlazando con el desfile que iniciará alrededor del mediodía, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en conmemoración del 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Nos vamos, muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias a todo el equipo, gracias a nombre de Benita González. En general, gracias en verdad por vernos, por compartir nuestra información y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para el día de hoy, el Frente Frío número 15 se extenderá debilitado desde Chihuahua hasta Sinaloa, mientras que un nuevo Frente Frío, el número 16, ingresará a Baja California e interaccionará con el fuerte ingreso de humedad generado por un vórtice de núcleo frío en la atmósfera superior. Ambos sistemas ocasionarán vientos con rachas superiores a 80 km por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Ambiente muy frío y nevadas en sierras de Baja California, así como aguanieve en sierras de Sonora y Chihuahua. Finalmente, la onda tropical número 54 se extenderá al sur de Oaxaca, favoreciendo lluvias puntuales fuertes en el sur del litoral del Pacífico. Por hoy estás informado. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Global News México. Síguenos en nuestras redes sociales. Global News México en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.